otra cosa que va en esta línea del tema de la censura es, no sé si viste las denuncias de la exministra Marta Carvajalino, de la ministra de Agricultura. Para quienes no saben, la denuncia de Marta Carvajalino, no sé si ya tenemos el trino, es que ella publica que están borrando las publicaciones en redes sociales del Ministerio de Agricultura, todas las publicaciones que se hicieron durante el gobierno de Gustavo Petro. Y lo que ella dice es que pues se debe mantener, digamos que la integridad y asegurar la conservación, la trazabilidad, la responsabilidad penal, disciplinaria y civil que se puede ver en todas estas publicaciones y además mostrar la labor de la reforma agraria que está en la memoria colectiva. Eso es lo que dice ella. Y luego pues sale el Ministerio de Agricultura a explicar qué fue lo que pasó y dicen, no se borró la información, se archivó. Y ahí es como, bueno, pero la idea es, o el mensaje es que no va a ser pública, ya no es de acceso para las personas, y lo que dicen es que se archivaron los contenidos y publicidad que no corresponden a la política agropecuaria del nuevo gobierno, que la información institucional y los documentos públicos permanecen disponibles, que lo que cambia es la comunicación oficial y que no van a presentar como política de gobierno programas que ya no hacen parte de su hoja de ruta para el campo colombiano, que la ciudadanía merece información oficial, veraz, clara y coherente con las decisiones del gobierno en ejercicio. A mí esto sí, en realidad me parece todo un acto de censura, porque una cosa es no estar de acuerdo con las políticas anteriores y otra es que las personas no tengan acceso o no puedan ver ese contenido y esa información que fue, digamos, que sí, difundida durante el gobierno anterior y que no creo que tenga nada que ver pues con la política que en este momento el gobierno de turno quiera implementar, así como no ha sucedido con gobiernos anteriores y así como no eliminaron, por ejemplo, todas las publicaciones del gobierno de Iván Duque. Sí, no, total. De hecho, ayer en La Central, programa del Tercer Canal, que se emite todos los días a las 5:30, hablamos con Andrés León, que es uno de los abogados que venía siendo parte del Ministerio de Agricultura del gobierno Petro, y él nos contaba, hablábamos justamente de esto, hicimos el ejercicio ahí en vivo de hacer el scroll en la página, al menos de Instagram del ministerio, y son las primeras declaraciones del ministro de ahora, Dangond, y salta inmediatamente al gobierno de Iván Duque. Y ahí son diferentes temas, ¿no? Desde un punto de vista más político, lo que tú decías, como esta gana, esta pulsión que siente la derecha y en particular este gobierno de borrar lo que fue el gobierno de Petro. No solamente acusarlo de corrupción, no solamente acusarlo de cosas gravísimas, sino en la medida de sus posibilidades borrar absolutamente todo lo que se pueda mostrar de, digamos, las políticas públicas y la acción institucional del gobierno Petro. Pero en segundo lugar, ya esto primero es gravísimo, no solamente porque nos devela cómo va a ser esa batalla por la narrativa y esa batalla cultural de la que nos han venido hablando incluso desde campaña. Y es que no es una batalla cultural en el que se midan dos fuerzas sociales legítimamente en los espacios en los que tiene que ocurrir, sino que se trata de la intención de uno de aprovechar todos los medios para borrar a su adversario. Eso de por sí ya es gravísimo. Utilizar la institución para hacerlo es todavía más grave, pero más allá de eso también tiene que ver con un tema del acceso a la información por parte de las personas, en este caso por las comunidades campesinas y sobre todo por aquellas que han sido declaradas sujeto de protección especial de derechos, ¿cierto? Entonces, en el mundo de hoy, porque ayer también ahí en la transmisión la gente decía como, pero es que son redes sociales, o sea, ¿qué tiene? Pues tiene mucho, porque justamente en las dinámicas de un mundo como el que tenemos hoy, la gente se informa también a través de redes sociales. Muy poca gente que está buscando un subsidio o que está buscando cómo defender un derecho, va a un código, va a una página oficial, ni hablar de ir a buscar un funcionario, porque eso es muy difícil, mucho más si la gente, como en este tema de agricultura,
está, digamos, en el país periférico, con difícil acceso de carreteras, de comunicación, de información. Entonces la gente va a echar mano de las redes sociales donde está la información y no encuentra nada, pues eso va a terminar con una consecuencia obvia, y es que si la gente no conoce sus derechos, si la gente no conoce los programas a los que puede o debe acceder, pues no lo va a hacer. Y eso constituye una falta gravísima de este gobierno. Y si ponemos el retrovisor así cortito, también recordaba que la semana pasada un sindicato de periodistas, Síncope, creo que es el nombre, alegaba cómo la UNGRD no estaba permitiendo el acceso a la información del diagnóstico de la catástrofe en tiempo real. Algo que está también regulado, algo que es responsabilidad de esa institución y que no se está permitiendo. Entonces es una censura por donde quiera que uno vaya a mirar, hay censura y hay falta de información. Sí, yo creo que el tema del acceso a la información es algo que puede parecer muy inocente, pero en realidad no lo es, y la información sí nos permite construir pensamientos, realidades, tener un panorama claro del contexto, al menos un panorama sobre lo que está sucediendo, y que eso no pase, pues sí genera, digamos, que unas alertas sobre la transparencia también con la que llega o con la que va a ejecutar las acciones de este gobierno, que no es lo único que está pasando en el Ministerio de Agricultura, porque también se reportó, funcionarios y contratistas reportaron que 6 hombres y mujeres llegaron, creo que fue el día de ayer o anteayer, sí, ayer, al Ministerio de Agricultura para hacer una inspección, y sin dar muchas explicaciones y con maletas de Avianca marcadas como frágiles, pidieron a los funcionarios salir de las oficinas. El recorrido duró unas 2 horas y lo que se dice es que también les pidieron como dejar sus computadores y tuvieron que salir como de forma inmediata. Dicen las personas en la Asociación Sindical Agropecuaria del Orden Nacional que las personas que hicieron la inspección, había 2 que se presentaron como sargentos. Les pidieron a los funcionarios pues dejar sus computadores, salir de las oficinas en las que funciona el Viceministerio de Desarrollo Rural y direcciones como Mujer Rural, Gestión de Bienes Públicos Rurales y Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Todavía no se sabe dentro del ministerio por qué se estaba dando esta inspección, y pues el sindicato pidió explicaciones a la Procuraduría. No, y que además queda la duda de lo que llaman la custodia de la información, ¿no? Es decir, esos computadores y esa información se copila, se decomisa, y eso, ¿cómo se custodia? ¿Quién está a cargo de ver que lo que hay en esos computadores no se borre, no se cambie, no se incluya información, no se altere, no se pierda todo eso que está ahí? Y sobre todo, brilla por su ausencia la explicación, ¿no? Porque si ya son institución, porque si ya tienen el control de este ministerio en particular, tienen que recurrir a este tipo de jugadas para acceder a la información que de por sí en este momento les pertenece. Entonces deja muchísimas dudas la actuación de este gobierno frente a lo que nos cuentas del Ministerio de Agricultura, y es algo que ya ha venido pasando en otros ministerios. En los primeros días pasó algo similar con el Ministerio de Cultura, como si ahí se guardara quién sabe qué tipo de información. Algo me han contado del tema del archivo histórico también. Uno de los asesores nombrados por De la Espriella es Enrique Serrano López, que fue el custodio del Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de la Nación en el gobierno de Iván Duque, un tipo con unas tendencias y unos discursos protofascistas peligrosísimos. Yo lo tuve como profesor varias veces, lo sufrimos como profesor varias veces. Además, como en primer semestre. Exactamente. Profesor, sí. Entonces es como, o sea, ¿qué clase de información están cooptando, están recuperando, y qué van a hacer con eso? Que incluso se meten no solamente con cosas que uno podría suponer más sensibles como el Ministerio de Agricultura, sino también en temas de historia, de cultura. De memoria, sí. Exacto. Enrique Serrano, que era el que le iba a hacer el libro a la primera dama, y le costó, creo que eso, el cargo en el gobierno de Iván Duque, ¿no? Es cierto, ya había olvidado eso. Sí. Sí, como no. Cuando es polémico el archivo, nunca. En realidad, de las instituciones que más pasa desapercibido
recibida y preciso, bajo la dirección de Enrique Serrano, pues se iba a financiar un libro sobre la primera dama y pues claramente fue un escándalo, ¿no? Y luego salió como a remarla como no, del legado de las primeras damas, no solo de ella, y era como igual, o sea, como no tenía mucho asidero ese libro. No, para nada, para nada. Y esta primera dama que además, yo en la época del gobierno de Iván Duque, prestaba mis servicios como profesional a una entidad del Estado. Y el grupo al que yo pertenecía, el grupo en el que yo trabajaba, tenía como una de las muchas tareas que nos asignaban redactarle los discursos a la primera dama de la nación, lo cual era, o sea, era una desproporción absoluta. Nuestro trabajo no tenía nada que ver ni con su figura, ni con su legado, ni éramos cuotas políticas como para decir, no, es que toca por cumplir, no, nada. Y se hacía el uso de las instituciones para eso, para redactar libros, menos mal no ocurrió, y para otro tipo de vainas. Sí, bueno, pues importante tener estos debates. Vamos ahora a hablar ya a profundidad sobre este tema con el que iniciamos el programa, y es este libro que llamaron El Libro de la Verdad. Bueno, pues ahí sí podemos ver las fotos de cómo fue esta entrega del libro de la verdad, porque pues fue como lo decías, ¿no? Como todo un evento, todo, sí, parecía un lanzamiento oficial, ¿no? Como de un libro institucional. También hubo como una intervención pública, y yo quiero que escuchemos a Luz Adriana Camargo, a la fiscal general, pronunciándose sobre la entrega que hizo el gobierno de Abelardo de la Espriella sobre este libro. Escuchemos. Corresponderá a los fiscales competentes verificar los elementos aportados, contrastarlos con las pruebas que legalmente deban recaudarse y determinar, dentro del marco constitucional y legal, si existen fundamentos para adelantar actuaciones y adoptar decisiones. Quiero reiterar a usted, como se lo dije en privado en nuestra reunión del jueves, que conformaremos un equipo especial encargado de los temas que nos han sido trasladados. Dirigido especialmente por la jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte y por la directora especializada contra la corrupción, que son las funcionarias misionalmente encargadas del tema. Sin embargo, como lo venimos realizando en la Fiscalía, estas investigaciones, por supuesto, tienen también una mirada transversal, porque tocan el tema de regiones, tienen, según hemos podido conocer, distintos matices y hacen parte de diversos sectores. Y eso supone también unas capacidades que se extienden a todo lo largo de la Fiscalía, que estarán coordinadas por estas dos funcionarias. La lucha contra la corrupción, hoy que es el Día Nacional contra la Corrupción, exige instituciones firmes, pero también prudentes, decididas, pero respetuosas de las garantías, comprometidas con la rendición de cuentas, pero igualmente con la presunción de inocencia y con el... Bueno, ahí la fiscal Luz Adriana Camargo habla pues de esta entrega y del equipo que se va a encargar de confirmar pues que estas denuncias realmente sean ciertas, pero además habla de la complejidad que implica esto, porque son unas denuncias que le apuntan a un montón de cosas y a un montón de sectores. Para hacerles un resumen así muy breve sobre lo que se menciona en este libro de la verdad, como lo ha llamado el gobierno de Abelardo de la Espriella,
Aspriella, o entre las cosas como que más se destacan, claramente un apartado muy importante para el tema de la UNGRD, donde dicen que solo se ejecutó una parte muy pequeña del presupuesto que tenía asignado cuando se le habían destinado más de 15 billones de pesos. También otra alerta fue la supuesta baja gestión en la atención de La Guajira, que pues tiene una sentencia de la Corte que la ampara y pareciera, o dicen ellos, que no se ejecutaron los suficientes proyectos en esta región. También la cantidad de contratación por prestación de servicios o nóminas paralelas, como ellos lo llaman, por tener más de 900.000 contratos bajo esta modalidad. Alertan también o ponen allí el tema de la expansión de los grupos armados, mientras que aseguran que el ejército perdió capacidad de respuesta y hacen un énfasis muy grande en el déficit presupuestal que en este momento dicen tiene la fuerza pública. Hablaron también de la falta de recursos para el bono pensional del programa adulto mayor y por la contratación en el Fondo de Igualdad, que era la cuenta con la que el Ministerio de Igualdad ejecutaba los recursos, pero bueno, hablan allí de unas cifras que les generan bastante dudas. También la entrega de tierras por parte de la reforma agraria, pues que esto no es nuevo, lo han mencionado en diferentes escenarios. Y lo que aseguran es que se entregaron tierras sin títulos. También, por ejemplo, la administración de Aspriella habla de la crisis que enfrenta la empresa Aire, y también el libro de la verdad habla de un detrimento por 548.000 millones de pesos en el FOMAC. Bueno, son muchos temas, como ustedes pueden ver. Estos son algunos de los principales, porque en realidad abarcan una serie de denuncias con cifras que en realidad yo no sé ellos de dónde toman o de dónde han contrastado si no hubo un empalme, pero algunas son denuncias ya repetidas, ¿no? Que hemos visto que incluso desde antes que se posesionara Abelardo ya estaban esos cuestionamientos, y otras pues que sí, digamos que corresponden a cosas que la Fiscalía tendrá que determinar. De acuerdo, es que como lo mencionabas, es un libro, es como uno de esos compilados que sacan a veces las universidades o algunas editoriales donde invitan a escribir muchísima gente y la gente habla de todos los temas, de todas las maneras posibles, desde todos los enfoques. Parece un libro así porque de verdad meten en un mismo saco una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Y creo que en este momento vale mucho la pena, para tomarse este tema en serio, distinguir dos cosas. Una es la evidente corrupción que hubo en el gobierno de Petro, ¿sí? Corrupción que ha sido cubierta y que ha sido denunciada por muchos periodistas, particularmente el caso del Tercer Canal. Aquí se han visto denuncias y se han desarrollado investigaciones muy potentes frente a la corrupción en el gobierno anterior. Eso es algo que tiene que seguir investigándose, eso es algo que se tiene que sancionar sin ninguna duda. Pero otra cosa es este libro en particular, porque como tú lo dices, la inmensa mayoría de la información que está condensada ahí, primero, digamos que ya sabíamos. Hay mucha información que se toma de fuentes directas de Contraloría, de Procuraduría, y que simplemente hay un cortar o pegar o leer, resumir y volver a poner allí. En segundo lugar, me acordaba mucho de esa imagen que dejó Angie Rodríguez en el Congreso hace unas semanas cuando fue a radicar la denuncia contra el presidente Petro, y es el tema de cuáles son sus fuentes, ¿no? Entonces, ahí veíamos en las fotos que conocimos, en los documentos que llevaba Angie, muchos pantallazos de revista Semana, muchos extractos de discursos y de intervenciones en medios de ella misma y de congresistas de la oposición, que uno dice, bueno, si el escándalo es tal, si el robo es tal, si es tan evidente, estas son las pruebas con las que nos van a convencer. Y aquí el libro, insisto, estoy hablando es del libro, lo vuelve a replicar. Y en tercer lugar, lo que te mencionaba en un inicio, y es, meten tantas cosas en un mismo costal que uno dice, pero esta gente ¿cómo está entendiendo la corrupción? ¿Cómo metodológicamente armaron estos casos para exponer?
ponerlos. Entonces hay cosas como, por ejemplo, cuando se refieren a materia de justicia sobre el IMPEC, leí esta mañana, muchos de los hallazgos en realidad no lo son, porque de hecho corresponden a investigaciones que se vienen adelantando. Otras son denuncias que se hicieron a inicios de este año, avanzaron y se cayeron porque se logró demostrar que no había indicios de corrupción. Otros, insisto, sí siguen y tienen que seguir su investigación. En el tema agrario se habla mal de las APA, de las áreas de protección para la producción de alimentos. Se habla mal del el manejo sobre la propiedad rural por parte del gobierno, que son, si uno lee lo que está ahí, son discusiones más de tipo ideológico, son más de tipo político. Entonces es como, ¿a qué estás llamando corrupción? A lo de verdad importante que son, insisto, evidentemente muchos casos que hubo en el gobierno, o a la gente, a la política pública, a las acciones institucionales que no obedecen a la agenda política de este gobierno. Entonces creo que ahí hay una diferenciación importante para el análisis y para lo que viene de ahora en adelante, que por supuesto tiene que ser la investigación y sanción. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.